Te doy la bienvenida, Marcelo Ugalde, a este programa Ciencia Política para Todos. Se me ha ocurrido invitarte porque, bueno, eres un gran activista, eres parte de Fuerza Revolucionaria, pero antes de empezar a hablar de todo esto, ¿por qué no nos cuentas quién eres tú, cómo empiezas a incorporarte en todo lo que es el activismo, en política? Gracias, Naomi. Es un gusto estar aquí, compartir en este espacio que me das. Bueno, yo empiezo muy joven, un poco te contaba antes, empecé a los 7 años cuando conocí a Hernán Siles Suazo y me llenó la vida con su mirada, con ese heroísmo patriótico que irradiaba, ¿no? Uh-huh. La verdad es que el hombre marcó mucho en mi vida. Conversé con él muy poco, en verdad, ya a esa edad tú sabes que conversar no es mucho, es más escuchar las anécdotas que uno le quieren contar. Sí. Pero bueno, pero de ahí en adelante, pues ahí es que nació mi vocación, yo creo, o me despertó el apetito y el gusto por la política, ¿no? El, uh, Obviamente, pues después de esos encuentros, de este encuentro con Hernán Siles Suazo y más adelante con Víctor Paz, ya difunto Hernán Siles Suazo, tuve la oportunidad de ya a los 15 años más o menos encontrarme o tener la posibilidad de por lo menos intercambiar algunas palabras con Víctor Paz Estensoro. Y lo primero que se me ocurrió preguntarle era qué pensaba acerca de Hernán Siles Suazo. Uh-huh. Y bueno, me respondió con una mirada muy enternecida. Me respondió que no sea impertinente. Entonces, no, fue la verdad es que muy simpático, muy simpático está mi chispita, la chispita que se encendió en mí de la política. Luego incursioné, como era lógico, en el nacionalismo como doctrina y posteriormente entré a las filas del MNR estando con 18 años más o menos. Me convertí en dirigente juvenil, jefe departamental de juventudes de La Paz. Yo me crié en La Paz, soy tarijeño, pero me crié en La Paz. Fui representante del partido en la Fundación Multipartidaria de las Naciones Unidas, del PNUD, ¿no? Donde también tengo una anécdota, por cierto. En este programa presentamos un proyecto como partido. Uh-huh. Y tú sabes que en la Fundación Multipartidaria pues también estaban las juventudes del MAS, Claro. ¿no? Uh, Entonces, bueno, lo interesante es que obviamente la virtud de haber estado en el MNR yo considero es que he tenido la gran oportunidad de compartir y aprender de grandes políticos, ¿no? De los políticos de raza, de esos como los que ya no tenemos hoy en día. Porque, bueno, es una lástima nuestra nueva clase, bueno, nuestra actual clase política, no la nueva, porque la nueva somos nosotros. Estos jóvenes del MAS, pues, nos plagiaron el proyecto que presentamos como trabajo final para la fundación, que se llamaba NGP, Nueva Generación Política. Ellos lo plagiaron y lo convirtieron en algo que se llamó posteriormente Generación Evo, que también me imagino que has escuchado hablar de esos. El programa consistía básicamente en la integración de jóvenes y capacitación de cuadros políticos. Era interesante, la verdad es que era muy interesante. Luego fui jefe nacional de juventudes y representante en el CPN, el Comité Político Nacional del MNR, cuando todavía conservaba dignidad del partido, cuando todavía conservaba alguna de sus figuras. Y después, ya más grandecito, ya fui jefe nacional de empresarios del MNR. En todo este interín, dentro del partido, junto con otros compañeros que tal vez tal vez asocias a Mauricio Taboada o algún otro, que sí, también éramos parte de... haciendo spoilers, va a estar en este programa próximamente, así que espérenlo. ¿No? También junto con Mauricio
estuvimos involucrados en la creación de un proyecto interno del MNR que consistía en una revolución generacional, básicamente, ¿no? Queríamos nosotros, como jóvenes, captar el partido, recuperarlo y limpiarlo, ¿no? Porque es bien sabido que el MNR está cundido de no muy buenos dirigentes y no muy buenos políticos hoy en día, ¿no? Que solo buscan sus apetitos personales y han corporatizado el partido para sus intereses, ¿no? Pero en verdad eso ha pasado mucho con la política, ¿no? La política ahora ya se ha convertido en partidos que buscan candidatos y candidatos que buscan partidos. Entonces ya no hay generación de cuadros políticos dentro de las estructuras políticas actuales. Y eso la verdad es que es uno de los móviles que nos llevaron a crear Fuerza Revolucionaria, FR. Salto un poco a FR y para no hacerla tan larga, nosotros, una vez fracasados nuestros intentos de tomar el partido por maniobras legales, más que nada, más que habilidades legítimas de nuestros adversarios, es que somos expulsados del partido y una vez huérfanos, sin estructura, Claro. pues nos juntamos alguna vez con Mauricio y otros compañeros a nivel nacional que también habían sido expulsados y decidimos, y no movimentistas también, ¿no? Movimentistas y no movimentistas, Sí, o ex eso te iba a movimentistas. preguntar, si eras todos del MNR o de No, otros partidos. la chispa inicial sí, ¿no? Pero Ujú. después ya empezó a ir gente porque nosotros obviamente empezamos a impulsar una idea más actual, ¿no? Más acorde a nuestra edad, a los millennials, a eso que nos mueve hoy en día, Ujú. ¿no? Yo pienso que esa expulsión que tuvimos fue lo mejor que nos pasó porque dijimos, bueno, pues entonces, ¿dónde nos vamos? Y ahí fue que Mauricio, yo me acuerdo bien porque tipo es un revolucionario, dijo, ¿pero por qué nos tenemos que ir a algún lado? Hagamos algo propio. Esa es la Bueno, actitud. hagamos algo propio, ¿no? Yo te estoy hablando del 2013, 2014, no me acuerdo bien, ¿no? Entonces, ahí fue que creamos Fuerza Revolucionaria, no como activismo, Ujú. sino más bien como políticos activos jóvenes queriendo impulsar una nueva generación, ¿no? Eh, todo lo hicimos con recursos propios. El FR nació evidentemente de algo a lo que nosotros estamos muy acostumbrados también, que era la calle, de recibir gases, de pelear contra el sistema, ¿no? Y también de ahí es que nace nuestro eslogan, que es rompamos el sistema, Ujú. porque las arbitrariedades del anterior régimen nos impulsaron a eso, ¿no? Nosotros en FR también entendíamos desde el principio que ningún proyecto creado 6 meses antes de una elección podía hacer frente a proyectos tan grandes como el MAS. Y yo una vez más hago referencia al MNR. El MNR no nació el 52, el MNR nació el 42. El MAS no nació el 2002 o el 2005, el MAS nació en los 90, ¿no? Entonces son procesos que se van consolidando Claro. y nosotros lo entendimos así, ¿no? Nuestra visión como futuro partido político es terciar ya las elecciones del 2025 con candidatos propios. Ese es el objetivo de FR. Lo vamos a conseguir porque ya estamos en el proceso de apertura del partido. Ya contamos hoy en día con una estructura a nivel nacional interesante. Hemos recibido muchos coqueteos de muchos partidos, pero la verdad es que nosotros creemos que no es el momento de ir por un pedacito del pastel, ni siquiera por la torta. Nosotros queremos ir por la panadería entera, ¿no? Las nuevas generaciones de políticos tienen que entender, y esto quiero hacer un hincapié fuerte y crítico contra los activistas del 21F. Desde el principio FR estuvo consciente de que el 21F, el movimiento del 21F tuvo dos verdugos, ¿no? El que lo desconoció y el que lo desbarató, ¿no? Por un lado Evo Morales y por el otro lado Carlos Mesa, ¿no? Que con esperanza nosotros veíamos en la FR, pucha, es la oportunidad de crear un partido
porque se han despertado nuevas generaciones, Ujú. ¿no? Entonces, ahora es cuando tenemos que nosotros empezar a vender la ilusión de un nuevo instrumento político para para la ciudadanía, para los bolivianos. Porque FR no viene pues como un impulso de izquierdas o de derechas, nosotros venimos con una tendencia clara. Nuestra tendencia es el bolivianismo, que es nuestra ideología en verdad, ¿no? Que busca rescatar los valores como sociedad, que busca convertirnos en un país vanguardista, pero sobre todo busca que nos convirtamos en un país unido, ¿no? No basta de la lucha de clases que impulsó el MAS durante 14 años, ¿no? Ahora lo que buscamos es la unión de las clases, la simbiosis de las clases, ¿no? En, el tema pasa porque la gente y los ciudadanos del 21F, de las plataformas, jóvenes, no muy jóvenes, etcétera, etcétera, no importa, porque la generación, yo pienso que no pasa tanto por la edad, sino por el cambio de chip, Claro, eh, eh, decepcionó mucho, ¿no? Porque ante la idea de ser diputados o candidatos a diputados, ellos se rifaron, ¿me entiendes? Yo hablaba con muchos de ellos, con muchos activistas, que me decían, pero no, es que desde adentro vamos a hacer. Yo les decía, pero hermano, si tú estás ahorita entrando de candidato a una elección que es ilegal, porque el candidato con el que vas a terciar es ilegal, estás aceptando que fracasaste en tu lucha del 21F. ¿Con qué derecho?